Durante décadas, pensamos que éramos los únicos en este universo. Lanzamos mensajes al espacio, esperando una respuesta. Pero lo primero que recibimos no fue una palabra, sino un silencio que parecía intencional. Hoy, la Voyager 2, que salió de nuestro sistema solar en 1977, nos envió algo. No fue un texto, ni un audio, sino un patrón raro en el plasma, con distorsiones magnéticas inexplicables. Lo más raro es que, después de 50 años, esta sonda miró hacia atrás y parece que algo nos estaba esperando. Todo empezó con una señal pequeña, un blip en los datos que recibimos del espacio. Al principio, no llamó la atención, pero los ingenieros se dieron cuenta de que no era ruido, sino un patrón. Era un ritmo repetitivo a intervalos constantes. Pensaron que era un error, pero los análisis revelaron una secuencia matemática, casi como un lenguaje. Números relacionados con pi, pulsos con patrones logarítmicos y armonías magnéticas raras. No era natural, era como una estructura invisible en el espacio. Cuando rastrearon la señal, no venía de una estrella ni de una galaxia, sino de un punto donde antes no había nada. La Voyager 2 viaja muy rápido, sin combustible y en línea recta. Pero, al registrar la señal, sus instrumentos giraron solos. No fue un error, ni una orden nuestra. La sonda apuntó su antena hacia la señal, como si sintiera algo. Esto es casi imposible, pero lo hizo y empezó a detectar más cosas raras, cambios en la densidad de partículas, alteraciones magnéticas y emisiones de radiación, como si algo se moviera hacia nosotros. Lo que más asustó a los científicos fue lo que pasó después de la señal inicial. Todo se detuvo, anomalías, campo magnético, ruido. Era un silencio antinatural, como si el universo nos hubiera mirado y luego cerrado los ojos. No hubo más señales, pero en ese silencio, descubrimos algo perturbador, ese silencio era tan raro como los pulsos de antes. La Voyager 2 no estaba sola y algo la había observado primero. Algunos hablan de un centinela o una red cósmica de vigilancia, pero lo peor es que ese algo ya nos conocía. La comunidad científica intentaba entenderlo. Los patrones de la Voyager 2 no eran un idioma, pero se parecían a algo universal, matemáticas, Fibonacci, proporción áurea, múltiplos de pi. Era como si el espacio fuera un mensaje para cualquier inteligencia que entendiera el ritmo y la simetría. Un idioma más antiguo y difícil de ignorar. Si algo usó el universo para decirnos estamos aquí, ya no hay vuelta atrás. Al analizar la señal, los expertos notaron que los pulsos tenían una cadencia, un ritmo parecido a como los humanos organizamos la información. No eran palabras, pero sí pausas y silencios con significado. Algunos patrones aparecieron antes en otras transmisiones de la Voyager 1, la Pioneer 10 e incluso en radiotelescopios. Era como una línea temporal que nadie había conectado, una inteligencia que nos observaba y esperaba a que superáramos un umbral. Los investigadores notaron algo peor, la Voyager 2 detectaba múltiples interferencias, como si hubiera varias fuentes emitiendo a la vez, como si la sonda entrara en un perímetro. Una red de observación en el borde del sistema solar. Si nos han vigilado todo este tiempo con tecnología silenciosa entre el hielo y el polvo, la Voyager 2 activó una respuesta programada, un escaneo, una evaluación. Una parte del equipo fue más allá. Aplicaron modelos acústicos y descubrieron algo más escalofriante, la estructura del pulso imitaba nuestras propias transmisiones, el mensaje de Arecibo de 1974. Las primeras señales de televisión y hasta el disco dorado de la Voyager. ¿Cómo podían devolvernos una señal con nuestros propios elementos sin contacto previo? A menos que ya hubiera ocurrido. A menos que hayamos estado enviando nuestra imagen al universo y ahora nos devuelvan el reflejo. No un saludo, sino un diagnóstico. Cuando todo se calmó, la señal cesó y el silencio fue denso. Pero, en los análisis gravitacionales, detectaron algo inesperado, una presencia sin forma que se movía con una trayectoria precisa, como si estuviera observando. Algunos lo llamaron el centinela, pero para los que seguían los eventos, era evidente, algo sigue ahí. No nos han atacado, pero nos han visto y ya no podemos pasar desapercibidos. La Voyager 2 fue lanzada como un gesto de esperanza. Ahora,
Nos envió un mensaje que no se puede traducir, solo entender, patrones, silencios, matemáticas que revelan una inteligencia que no necesita hablar. Temíamos que hubiera algo allá afuera, pero lo peor es que ese algo sabe que estamos aquí. El silencio se fue y ahora hay una pausa densa, una mirada invisible que lo registra todo. No hemos visto naves, pero ya no estamos solos. Algo más ha decidido observarnos más de cerca. La Voyager 2 no encontró una civilización, sino que activó una conciencia, una presencia, un protocolo de evaluación que esperaba esto, una señal que diga estamos listos para ser vistos. La pregunta ahora es, ¿qué vieron ellos cuando nos miraron? ¿Vieron una especie curiosa o una amenaza? Si te asustaste, si miras al cielo con más preguntas, entonces este video cumplió su propósito. Esto no ha terminado. Suscríbete y comparte este video, porque la próxima señal podría venir desde nuestra propia historia. Y cuando llegue, más vale que sepamos escucharla. Nos vemos en el próximo video o en la próxima transmisión. Todo empezó con un parpadeo, una señal pequeña en los datos que recibimos del espacio. Al principio, nadie le dio importancia, pero luego los ingenieros se dieron cuenta de que no era ruido, sino algo con estructura, un ritmo que se repetía. Se pensó que era un error, pero los análisis revelaron una secuencia matemática, como un lenguaje. Números relacionados con pi, pulsos con patrones lógicos y armonías magnéticas intencionales. No era algo natural, sino una estructura en el vacío. Cuando rastreamos la señal, no venía de una estrella ni de una galaxia, sino de un punto donde antes no había nada. La Voyager 2 viaja muy rápido y en línea recta desde hace años. Pero, al recibir esta señal, sus instrumentos empezaron a girar. No fue un error ni una orden nuestra. La sonda cambió de dirección sola, activó sistemas que no usaba y apuntó su antena hacia la señal como si sintiera algo. Este giro es casi imposible, pero pasó. Y al hacerlo, detectó más cosas raras, picos en la densidad de partículas, alteraciones magnéticas y emisiones de radiación dirigidas, como si algo se moviera hacia nosotros. Lo que más asustó a los científicos no fue la señal inicial, sino lo que pasó después. Porque después de esa actividad, todo paró. Las cosas raras desaparecieron, el campo magnético volvió a la normalidad, el ruido se cayó. Un silencio antinatural, como si el universo nos hubiera mirado y luego cerrado los ojos. Las señales no volvieron, pero en ese silencio, los astrofísicos vieron algo más perturbador. Ese silencio era tan raro como las señales anteriores. La Voyager 2 no estaba sola y lo que la hizo reaccionar la había visto primero. Algunos hablan de un centinela, algo en los límites de nuestro sistema solar. Otros, de una red de vigilancia cósmica. Pero lo que da más miedo no es que haya algo ahí afuera, sino que ese algo ya nos conocía. Mientras los científicos intentaban entender esto, notaron algo que cambió todo. Los patrones de la Voyager 2 no eran un idioma, pero se parecían mucho a algo universal, las matemáticas. Secuencias de Fibonacci, armonías basadas en la proporción áurea, modulaciones en múltiplos de pi. Era como si el espacio fuera un mensaje, pero no para nosotros. Era para cualquier inteligencia que entendiera el ritmo, la simetría y el equilibrio. Un lenguaje más viejo que el lenguaje, más grande que la biología y que no se puede ignorar. Porque si algo usó el universo para decirnos estamos aquí, ya no hay vuelta atrás. No puedes ignorar un mensaje que se envió sin sonido, pero con intención. Al analizar la señal, los expertos notaron algo curioso. Los pulsos no solo tenían estructura matemática, sino también un ritmo, como la forma en que los humanos organizamos la información para comunicarnos. No eran palabras, pero sí pausas, simetrías, silencios con significado. Lo más raro fue que muchos de esos patrones ya habían aparecido antes en otros contextos, como errores en las transmisiones de otras ondas. Ahora todo parecía una línea de tiempo que nadie había conectado hasta ahora. Una inteligencia que detectó nuestro avance y esperó a que superáramos un límite. Y parece que lo hicimos. Los investigadores vieron algo aún más raro.
Los instrumentos de la Voyager 2 no detectaban un solo objeto, sino varias interferencias, cambios en el tiempo de llegada de los pulsos que solo se explicaban si hubiera varias fuentes al mismo tiempo. Era como si hubiera varios puntos de origen, como si la sonda hubiera entrado en una malla oculta, una red de observación que marcaba el borde del sistema solar. Esto dejó de ser ciencia ficción y se convirtió en una teoría. Si nuestro sistema solar ha estado vigilado todo este tiempo, no con naves, sino con tecnología silenciosa enterrada en el hielo y el polvo, la Voyager 2 pudo haber activado una respuesta programada, no una conversación, sino un escaneo, una evaluación. Una parte del equipo analizó las señales con modelos acústicos y teorías del caos y descubrió algo aún más escalofriante. La estructura del pulso no solo usaba elementos universales como pi o Fibonacci, sino que también imitaba cosas de nuestras propias transmisiones. Secuencias parecidas al mensaje de Arecibo de 1974, curvas que recordaban las primeras señales de tele y fragmentos que coincidían con el disco dorado de la Voyager. ¿Cómo podía algo devolvernos una señal con nuestros propios elementos si no hubo contacto antes? A menos que ya lo hubiera habido. A menos que hayamos estado enviando nuestra imagen al universo y ahora el universo nos la devuelva. No un saludo, sino un diagnóstico. Cuando todo parecía calmarse, pasó lo más raro. La señal paró, pero el silencio era muy pesado. En los análisis gravitacionales, los astrofísicos detectaron algo inesperado, una presencia sin forma, una alteración en el espacio-tiempo que se movía con una trayectoria precisa, como si estuviera observando. Era un movimiento suave que seguía una curva extraña, pero con intención. Algunos lo llamaron el centinela. Otros, una ilusión. Pero para los que seguían todo desde el principio, era obvio, algo sigue ahí. No nos atacaron, pero es imposible ignorar que nos vieron. Y una vez que el universo te ve, ya no puedes pasar desapercibido. Música. La Voyager 2 se lanzó con esperanza, llevando conocimiento entre las estrellas. Pero ahora, envió un mensaje que no se puede traducir, solo entender. Un mensaje en patrones, silencios y matemáticas que revelan una inteligencia que no necesita hablar. No temíamos que hubiera algo ahí afuera, sino que ese algo supiera que estamos aquí. El universo ya no nos ignora. El silencio que nos tranquilizaba desapareció. Ahora hay otra cosa, una pausa densa, un eco que no se va, una mirada invisible que lo registra todo. Y aunque no vimos naves ni escuchamos respuestas, sabemos que ya no estamos solos. No porque lo digamos nosotros, sino porque algo más decidió que es hora de observarnos de cerca. La Voyager 2 no encontró una civilización, sino que activó una conciencia, una presencia, un protocolo de evaluación que pudo estar dormido por mucho tiempo, esperando una señal que dijera, estamos listos para ser vistos. Y ahora, lo que nos preocupa no es si estamos solos, sino que vieron ellos cuando nos miraron. ¿Vieron una especie que aprende o una amenaza?